porque ahora vamos a revisar las noticias internacionales. Estamos junto a Carlos Grech. Carlos, estamos viendo imágenes de California. Y con las imágenes que han marcado los últimos días en la costa pacífico de Estados Unidos, ya con 24 personas que han muerto en incendios devastadores que en otros países podrían implicar incluso un número mayor de muertos. Pero el plan de emergencias que contempla Estados Unidos y especialmente la ciudad de Los Ángeles, lo que hace es preocuparse primero de salvar vidas, ¿no? Esa es la primera opción, incluso más allá de combatir el fuego. Por lo tanto, hace evacuaciones, que fue lo que vimos toda la semana pasada. Van más de 150.000 evacuados. Después de hacer esas evacuaciones, también viene la preocupación de evitar que haya un mayor despliegue del fuego con mayores casas quemadas. Pero lo cierto es que ahí es donde se han generado los mayores problemas, porque hay más de 12.000 casas y edificios que han sido quemados por el fuego durante los últimos días, entre ellos el incendio Eaton, que es el quinto más letal en toda la historia del estado de California, y también el incendio de Pacific Palisades, donde también se han registrado escenas de barrios completos, cuadras completas, absolutamente quemadas. Ahora, lo habíamos conversado antes, que cuando recién se hablaba de 2 fallecidos, 3 fallecidos, que era muy probable que esa cifra lamentablemente aumentara. ¿Se saben más detalles respecto a en qué contexto ellos fallecen? ¿Son personas que estaban combatiendo el fuego? ¿Eran personas que no quisieron evacuar? ¿Hay algún otro dato al respecto? Hay algunos datos. La mayoría de ellos tiene que ver con personas que o no pudieron evacuar o no estuvieron en condiciones de hacerlo en su momento, porque son personas que quedaron atrapadas precisamente por el fuego. De hecho, hay algunas personas que todavía están desaparecidas y que forman parte también de esta lista más preocupante en medio de la devastación que ha generado el fuego. Y hay algunas imágenes que han generado también muchísima inquietud, porque demuestran cómo también estos fenómenos naturales van intensificando sus efectos. Esto es un tornado de fuego. La imagen corresponde a este tornado de fuego que, bueno, Eduardo Sáenz lo podría explicar mejor, pero en rigor es una serie de vientos cálidos que forman una especie de vórtice, cual si fuese un tornado, ¿no? en una tormenta, pero en este caso alimentados por el fuego y por las altas temperaturas a nivel del piso. Miren ustedes cómo se va formando este tornado, que tiene las mismas velocidades que un tornado de viento convencional, digamos, incluso 120, 140 kilómetros por hora. Por lo tanto, su capacidad destructiva es tanto o mayor que la de un tornado convencional, porque tiene el viento con la misma velocidad, pero sumado al fuego que va destruyendo todo a su paso. Y esa imagen es clave para lo que las explicaciones que se entregaban respecto a por qué no se podía realizar el combate aéreo, pese a que ahí se ve en un momento que pasa un helicóptero, pero lo que informaban es que el viento era tan intenso, tú dices, similar a lo de un tornado. Mira la imagen esa, que esa es impresionante cómo se ve. Y eso es lo que impedía que se pudiese realizar ese combate aéreo. Entonces es mucho más difícil en tierra tratar de contener el fuego, el riesgo que eso también implica. Y esto que vemos ahí es esa explicación. Exactamente. Alimentado además por terrenos boscosos que estuvieron precisamente entredicho en torno a lo que ocurrió en el invierno pasado, el anterior, un año atrás, y en el verano recién pasado también en California. ¿Qué es lo que ocurrió? El verano fue, el anterior, algo húmedo incluso. Sí. Eso hizo que matorrales, que distintos tipos de árboles fueran creciendo en zonas donde no había, y luego eso entonces fue lo que se fue quemando durante estos últimos días de manera muy, pero muy rápida. 33% de control solamente en el incendio Eaton y 11% en Pacific Palisades. Vamos a revisar las declaraciones de las autoridades allí en el último balance que han hecho durante esta mañana. So thank you and good afternoon. Gracias y buenas tardes. Las elevadas condiciones climáticas críticas de incendio continuarán hasta el miércoles. Por favor, tengan la seguridad de que el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles estará preparado. Estos vientos combinados con bajas húmedas y bajas húmedas de combustible mantendrán la amenaza de incendio en todo el condado de Los Ángeles. Y por último, a todos los residentes, por favor, tengan la seguridad de que vamos a seguir estando aquí para ustedes hasta que el último incendio esté completamente extinguido.
¿Cuáles son las proyecciones, Carlos, para los próximos días? Me refiero desde temperatura, el tema del viento, y si ya ha podido contenerse completamente el fuego, porque sabemos que siempre van quedando algunos focos que son peligrosos. Ninguno de los focos ha sido controlado en absoluto. 100%. Por ahora se mantienen algunos incendios circunscritos a algunas áreas. Se dice como contenido, pero no controlado. Pero no controlados. Eso por un lado. Por otro lado, las temperaturas van a seguir altas, pero se espera que los vientos en algunas zonas, por ejemplo en el incendio Eaton, puedan ser un poquito más bajas y eso pueda ayudar a que el incendio se vea controlado. Ustedes veían ahí recién un mapa. Bueno, veamos otra proyección de, primero, las zonas que hoy día están destruidas, zonas rojas. Malibú, por ejemplo, toda esta zona se ha ido extendiendo. Aquí hay unas villas que quedaron todas destruidas. Todo esto rojo, todo esto está quemado. Destruido por completo. Y en algunas zonas hay un rojo más vivo, que es todavía fuego candente, digamos, con áreas ya quemadas. Por ejemplo, en Altadena, ahí ustedes ven, toda esta zona son barrios completos, cuadras completas, algunas de ellas con mansiones, ya lo decíamos, de estrellas de Hollywood, del cine, de la televisión, que también se han visto afectadas con sus casas completamente incendiadas. Impresionante, porque además esto es en invierno. En invierno de ello, decía Eduardo Sáez la semana pasada, que son características parecidas meteorológicas en cuanto a la temperatura. El invierno no es con nieve como ocurre en otros sectores de Estados Unidos, sino que es más parecido a nuestro invierno en la zona central, pero así todo, impresionante el fuego y cómo se propagó tan rápido. Y fíjense por qué Altadena está al lado de Pasadena. Son dos zonas cercanas. Altadena más abajo, Pasadena. Pero aquí esto es puro cerro y pura ladera. Desde aquí fue bajando también algo del fuego con esto que estaba bastante más boscoso durante esta temporada. Hay alguna alerta también de las personas que pueden estar sufriendo saqueos durante las noches, hay toque de queda, y además las autoridades han hecho una alerta acerca de las personas que están subiendo de precio los bienes básicos, están especulando. Ya han dicho, esto es ilegal en Los Ángeles, se puede subir, pero solo un 10%, eso establece la ley, el resto es pura especulación y es un delito. Harry y Meghan, ustedes saben, viven en Los Ángeles y ahí están, en imágenes. Se han decidido a salir a las calles también para ayudar a las personas afectadas. Han estado realizando unas apariciones, por ejemplo, en el centro de convenciones de Pasadena, justamente el barrio que yo les mencionaba. Allí se reunieron con los socorristas, no había prensa, digamos, convocada, esto era todo anónimo en rigor, y llegaron algunos curiosos, obviamente, que comenzaron a grabar la presencia de los duques. Ahí está entonces quienes además recorrieron y hablaron con el fundador de World Central Kitchen, que es esta organización que se preocupa precisamente de alimentar a personas que están sufriendo en zonas de guerra o en zonas de tragedias grandes como esta que ha ocurrido allí en California. Si no me equivoco, han sido varios también los famosos. Esta es una zona donde actrices, varios famosos tienen vivienda y han estado tratando de colaborar o donar, siempre bajo perfil al respecto. Vi imágenes de Angelina Jolie, que también está en la misma. Sí, exactamente. Y Meghan Markle ha cancelado el estreno de una de sus series de televisión que estaba allí filmando también para el mes de marzo debido a estos incendios. Esta noche en Japón se registró un terremoto 6.9 en Japón con dos pequeños tsunamis. Esto ocurre en el suroeste de este archipiélago. Lo decimos con este tono más bien calmo porque tiene que ver con un país que está acostumbrado a este tipo de movimientos, con estructuras y construcciones que, al igual que las nuestras, soportan e incluso movimientos mucho más grandes en términos de la intensidad. Pero que siempre hay que estar atentos porque las alertas de tsunami pueden impactar también acá en nuestro país. Claro, el recuerdo del 2011, ¿no? Aquel año después del terremoto nuestro vino el terremoto en Japón, que fue de magnitud 9.0, y ahí sí las olas llegaron en alguna medida, aunque no tan altas, al territorio continental americano. Bueno, 36 kilómetros de profundidad este terremoto, 18 kilómetros de la costa en la prefectura de Miyazaki. Eso ocurrió cerca de las 9:20 de la noche. Se estaba moviendo la tierra en Japón con dos pequeños tsunamis de 20 centímetros. Eso es todo lo que fue detectado en las costas. Por lo tanto, después de eso ya bajaron la alerta de tsunami y también lo propio ocurrió en nuestro país. No hubo heridos. Pero, bueno, 9 de la noche, las cadenas de televisión en Japón estaban transmitiendo. Sí. Se levanta de inmediato la alerta, ustedes ven allí. Las gráficas en Japón de inmediato saltan con las cifras, con lo que podía estar ocurriendo, con la zona afectada en vivo. Y luego entonces se pudo determinar que no hubo daños
visibles. Así también lo informó la emisora pública NHK. Claro, eso independiente del canal que tú estés viendo en ese momento, se activa esta alerta. Exacto. Que te indica lo que está pasando. En México ocurre algo parecido. En nuestro país todavía no hemos tenido, no hemos alcanzado este tipo de alertas, incluso con cierto grado de anticipación, 20 segundos, 30 segundos.